Hola, ¿qué tal? El 2024 ya está por terminar y durante todo este año hemos estado hablando mucho de cómo utilizar la inteligencia artificial para crear o agentes o asistentes o bots o copilots. Realmente ya no tenemos muy claro cuál es la mejor terminología para poder referirnos a este tipo de proyectos o a este tipo de soluciones. Yo particularmente suelo decirle copilot a un conjunto muy específico de soluciones que lo que hacen es apoyar a los usuarios en tareas muy concretas dentro de una plataforma o dentro de un sistema. Y me gusta decirle un poco más asistentes al típico chatbot tradicional que ahora podemos distribuir tanto en una página web como por ejemplo dentro de Teams para interactuar con el usuario y ofrecerle algún tipo de soluciones, como por ejemplo ChatGPTs corporativos, el que puedan conversar o hacer preguntas sobre conocimiento corporativo, etcétera. Y luego está el concepto de agentes, que para mí son entidades que pueden o no tener una vinculación con una persona y que pueden o no ser utilizados por un asistente para realizar tareas más complejas. En cualquiera de estos casos, cuando he tenido que construir alguna de estas soluciones, como yo soy muy de .NET, lo que utilizo es una librería que se llama el Bot Framework. Lo que pasa es que en el pasado noviembre, durante el Microsoft Ignite, anunciaron algo nuevo, el Microsoft 365 Agents SDK o el Microsoft 365 SDK para agentes. Y claro, la gente se quedó, los que trabajamos con esta tecnología nos quedamos un poco como rollo de, ¿y esto viene a reemplazar al bot framework? Esta es otra manera diferente de construir este tipo de soluciones, de copilot, de asistentes, de agentes. ¿De qué trata esto? Pues si tú también tienes esta inquietud, quédate conmigo, que te lo cuento. Pues resulta que la cosa va a ser bastante sencilla. Durante esta sesión te voy a contar un poco las diferencias que hay entre el Bot Framework y esta nueva librería, el Microsoft 365 Agents SDK o Microsoft 365 SDK para agentes, y cómo podemos migrarnos de una a la otra en caso de que lo necesitemos y si realmente es un buen momento para hacerlo o si deberíamos esperar. En cualquier caso, una de las primeras cosas que tenemos que saber es qué es esta nueva cosa que han anunciado. Bueno, cuando lo introdujeron, que lo presentaron realmente durante el Microsoft Ignite, y el anuncio oficial fue el 19 de noviembre, lo que comentan es un poco la historia que está detrás de todo este tipo de iniciativas, que son la de poder proporcionar a los desarrolladores mecanismos para que puedan construir elementos que pueden tener o no inteligencia artificial y que se puedan introducir dentro del ecosistema de Microsoft 365, principalmente con el Copilot, pero no exclusivamente con él, sino que puedas construir cosas muchísimo más complejas, muchísimo más amplias y que tu organización o tú mismo puedas crearse un ecosistema de asistentes, de agentes, de entidades virtuales que puedan hacer tareas muy concretas utilizando diversidad de servicios, incluyendo, por supuesto, los de la IA generativa, como son los de OpenAI o los de cualquier otro modelo que podamos tener en cuenta. En ese caso, realmente lo que han querido presentar es cómo sería la nueva estructura arquitectónica de ese tipo de soluciones. Y es interesante ver cómo parten del Copilot Studio para la creación de agentes, parten del Azure AI Foundry, que es el nuevo nombre que recibe el anterior Azure AI Studio, que es donde teníamos los diferentes modelos fundacionales, entre los cuales estaría tanto los de OpenAI como los de Mistral, como los de Cohere y muchísimos otros más. Ahora bien, sobre esto, fíjate que están colocando una de mis librerías favoritas, de la que he estado hablando a lo largo de todo este año, que es Semantic Kernel, convirtiendo a Semantic Kernel básicamente en el orquestador que utilizaríamos para poder construir estos agentes de Office de Microsoft 365. Luego tenemos la parte de el Microsoft Graph, Microsoft Fabric, SharePoint, Big, Azure AI Search o cualquier otro tipo de elemento, incluyendo, aunque aquí creo que se ve muy pequeño, los API plugins. Es decir, que podemos traernos nuestras APIs REST como si fueran plugins que podemos utilizar dentro de un proyecto de inteligencia artificial. Y a esto es a lo que llaman la parte de conocimiento y de acciones. Y luego tienen la parte de, bueno, composición, experiencia de usuario, que aquí es donde ya entraría Teams, o entraría un web, o entraría Slack, o entraría el Facebook Messenger, o el que más importancia le dan, el Copilot de Microsoft 365.
Es decir, que básicamente están englobando dentro de todo un SDK una serie de componentes que lo que nos van a permitir es construir muchísimo más fácilmente estos agentes o asistentes, como los quieras llamar. Realmente tenemos que empezar a poner orden en el glosario que utilicemos. Y que todos estos básicamente son la agrupación de servicios de inteligencia artificial, principalmente los generativos, que podríamos encontrar en el Azure AI Foundry, o agentes que podemos construir con el Copilot Studio y reutilizar en otros elementos, en otros Copilot, en otros asistentes más complejos. Que la orquestación, ya está dicho, va a ser con Semantic Kernel y es con el que le darán mayor importancia. Finalmente, las fuentes de acción, que serán las bases de datos vectoriales, las fuentes de información tipo Fabric, el Microsoft Graph para poder interactuar con lo que tengamos en el Office, en el Microsoft 365, y luego la experiencia de usuario que queramos dar, donde le vemos que le dan mucho peso al Copilot 365, pero seguimos teniendo Teams y Web. En cualquier caso, ¿qué es lo que ellos esperan que se pueda construir con este tipo de cosas? Componentes reutilizables, componentes que podemos distribuir a través del Visual Studio, que podemos distribuir a través del Copilot Studio o a través de GitHub, e incluso posiblemente en el Azure AI Foundry en un futuro, aunque no lo creo. El Azure AI Foundry va a ser más para inteligencias artificiales fundacionales, ¿vale? Para modelos de inteligencia artificial fundacional. Pero la idea que es crear estos componentes con muchísima facilidad para poder reutilizarlos. Y por supuesto, tenemos el tema de los canales. Y está, ¿qué canales vamos a poder utilizar? Pues hablan mucho de el Microsoft Teams, hablan del Microsoft 365 Copilot, hablan de la web, el correo electrónico, incluyendo Outlook, SMS a través de Twilio y más de 10 canales adicionales. Si lees esto y ya has trabajado con este tipo de tecnología, seguro te está sonando un servicio de Azure que hace esto, que es el Azure AI Bot, o el antiguo Azure Bot a secas. Y es que en realidad el Azure Bot sigue siendo el componente principal de integración de esta librería con los servicios en la nube. El Azure AI Bot no desaparece y tampoco desaparece uno de los protocolos más populares para poder hablar con este servicio, que es el Direct Line. El Direct Line sigue existiendo y va a seguir siendo soportado por el Microsoft 365 SDK para agentes. Entonces, estos canales de los que hablan aquí realmente no es que sean soportados por el SDK en sí, sino que son soportados por el servicio del Azure AI Bot y a través del Microsoft 365 Agent SDK podremos conectarnos contra ese servicio y dar soporte a estos canales. Es interesante la parte de SMS con Twilio porque realmente podríamos obtener SMS a un mejor precio y mucho más fácil de configurar utilizando otro servicio en la nube que es el Azure Communicator Service. De hecho, uno de los canales que aquí verás que falta es tanto WhatsApp como Telegram. Telegram es soportado por defecto por el Azure AI Bot, con lo cual ahí no tenemos que hacer nada. Pero en el caso de WhatsApp, necesitamos contar con una cuenta de las de Meta, de las llamadas Facebook Business Accounts o Meta Business Accounts, para poder utilizar WhatsApp. Cuando vamos a trabajar con WhatsApp, la gente de Twilio también nos ofrece un conector, pero es súper caro y súper complicado de configurar. Mientras que si utilizamos el Azure Communicator Service, es realmente muy fácil. Con lo cual, si a día de hoy estás tratando de crear un agente, asistente o copilot que se pueda comunicar con sus usuarios a través de SMS o de WhatsApp, yo te recomendaría que primero veas la opción de conectar el Azure AI Bot con el Azure Communicator Service, con el ACS, ¿vale? Siguiendo con esto, aquí hablan de esos canales, vemos la parte que más me interesaba hablar y era, ok, pero ¿y qué pasa con el Bot Framework? Porque ya teníamos el Bot Framework, esto ya existía y el Bot Framework existe desde hace muchísimo tiempo. Pues aquí claramente nos están diciendo de que es realmente la evolución del Bot Framework. El Bot Framework no desaparece, simplemente se convierte en el Microsoft 365 Agents SDK. ¿Qué ocurre? Que como veremos ahora en la demo, el código en GitHub del Microsoft 365 Agents SDK es exactamente igual, salvo una reorganización de los espacios de nombres, de los namespaces, de lo que tenemos en el Bot Framework. Más aún, ahora no sabemos cuál de los dos frameworks utilizar, con lo cual he estado en conversación con la gente del Bot Framework y lo que me comentan es que sí, efectivamente el Bot Framework está entrando en una fase de sunsetting, una fase de ya dejar de darle soporte, de poco a poco no tener que ir corrigiendo cosas y darle más importancia al otro repo, al repo del SDK de agentes de Office de Microsoft 365. ¿Qué ocurre? El Bot Framework
sí sigue estando vigente a día de hoy y probablemente durante la mayor parte del año 2025 sigue estando vigente. No hay todavía una fecha cerrada de cuándo el bot framework estará depreciado o completamente obsoleto y tengamos que ir exclusivamente a lo que es la parte del nuevo SDK. Eso todavía no lo han dicho, no se han mojado en decir sí, a partir de esta fecha no está. Tanto es así que si nos vamos a la parte de GitHub del bot builder, que es una librería que tiene muchísimos años, pero aún así sigue recibiendo actualizaciones. De hecho, la actualización más reciente es de septiembre de este año, que es la 4.22.9, pero si nos vamos a la parte del código podemos ver de que ya están trabajando en lo que va a ser la release 4.23. No tiene una fecha de salida, pero probablemente ya a principios del año que viene, aproximadamente en febrero o marzo, veamos una versión 4.23 del bot framework. ¿Será la última? Honestamente no lo sé, porque como no dan información, tampoco hay donde encontrar una fuente fidedigna que te diga, sí, este va a ser el final del bot framework en esta fecha o esta será la última versión. Creo que todavía no están en esa fase, aunque ya están en esa conversación de mover personas de una librería a la otra. ¿Qué es lo que ocurre con la de los Microsoft 365 Agents? Que lo que vamos a ver es que todavía, como tal, oficialmente no tiene una release. Si yo me voy al repo, voy a ver el código fuente, que podemos ver que principalmente está hecho en C#, pero no voy a encontrar ninguna release liberada. ¿Qué es lo que ocurre? Que todavía está muy experimental. Aunque es una migración del bot framework, todavía no está en una versión 1.0. Y más aún, si la buscamos en la página de Nugget, que la podemos encontrar fácilmente buscando por Microsoft.agents, fíjense que la versión, la más reciente con la que estoy haciendo la demo, es la 0.1. No hay una 1.0, todavía no hay una General Availability. Pero lo que es más confuso es que no hay pre-releases tampoco. Yo me puedo descargar este paquete Nugget o puedo vincularme a este paquete Nugget como si fuera una versión final. No es una pre-release, no es una preview de la librería. Entonces, ya estamos viendo que hay un poco de desorden en cuanto a cómo deberíamos utilizar esta librería o si realmente la estructura que tiene, siendo las mismas clases o los mismos tipos que tenemos en el bot framework, reordenados de otra manera y en otros espacios de nombres, si realmente esa va a ser la foto final, para ya poder migrarnos a esta nueva librería y poder utilizarla con tranquilidad. Yo particularmente creo que no. Creo que lo que han hecho en una primera versión es traerse lo que había en el bot framework y meterlo dentro de esta librería para que la gente empiece a trabajar con ella, pero creo que le van a hacer cambios muy importantes, sobre todo de cara a la integración con el Copilot de Microsoft 365 o con el Copilot Studio, que es algo que hoy día también podemos hacer con el bot framework, pero que es bastante más laborioso. En ese sentido, ¿cuál va a ser el futuro? Pues el futuro va a ser que tenemos que irnos hacia esta librería, eso está bastante claro, tenemos que eventualmente abandonar la del bot framework, simplemente que no sabemos cuándo. Ahora bien, ¿qué tan diferente es una de la otra? Pues para eso he tomado aquí y me he creado un pequeño proyectito que te quiero mostrar, que utiliza ambas librerías para generar un bot, ¿ok? Yo también creo, esto ya es una opinión personal, ¿vale? Yo también creo que una de las razones por las que se está abandonando esa parte de ir de hablar de un bot framework e ir más hacia algo de índole un Microsoft Agent es porque la palabra bot es un poco casposa, suena a viejo, suena a naftalina, suena a algo anticuado. Bots es lo que hacíamos hace 5 o 6 años. Ahora no hacemos bots, ahora hacemos agentes, asistentes virtuales, copilots. Entonces, creo que en el fondo parte también de este trabajo, de este cambio de nombre y de movimiento, es para renovar un poco la nomenclatura que utilizamos al crear este tipo de soluciones, que no suene a tan viejo, que nos acostumbremos a dejar de decir bots y empezar a utilizar otra terminología, que puede ser la de agentes, la de asistentes o realmente a nivel muy marketingiano, la de copilots. Volviendo a lo que es el código, lo que he preparado es una solución que utiliza Semantic Kernel, ¿ok? Porque también quiero dejarte esta demo, porque estoy utilizando otra cosa muy innovadora que muy probablemente usemos a lo largo de todo el año, que es la parte del Agents Framework.
En Semantic Kernel tenemos un nuevo framework interno que lo que nos permite es crear agentes que, entre comillas, son autónomos. Son capaces de, a partir de un estímulo que puede ser producido por un humano o puede ser producido por un sistema, y de ser producido por un sistema puede ser producido por otra inteligencia artificial diferente, hace una tarea de manera autónoma y genera un resultado que puede devolver o que puede registrar o que puede hacer lo que sea para que otro agente o otra entidad, incluso una persona, reciba ese resultado y pueda hacer algo con él. Entonces, básicamente, el Agents Framework lo que nos va a permitir es poder construir estas llamadas arquitecturas agénicas, arquitecturas basadas en agentes, donde tienes elementos independientes que van hablando entre ellos para generarte un resultado. En cualquier caso, estoy utilizando ese Agent Framework para crear un agente bastante sencillo, ¿ok? Cuyo código tienes aquí en el proyecto de Demo Agents, ¿ok? Se ve muy pequeñito en esta parte, pero luego en el código se va a ver un poco más grande. Entonces, el Demo Agents, lo que vamos a tener es un agente que nos va a dar el tiempo o el clima, si estás en Latinoamérica es el clima, si estás en España es el tiempo, de una ciudad en un momento dado del día. Y nos puede devolver ese resultado de dos maneras. O nos lo puede devolver como texto, nos lo puede devolver como texto o nos lo puede devolver como una tarjeta adaptativa. En cualquier caso, el contenido le estamos diciendo que tiene que ser en un JSON que sea basado en Adaptative Cars o en una respuesta en texto plano. Con lo cual, yo voy a hacer algunas pruebas para ver que me produzca una o me produzca la otra. Estas son las instrucciones de la gente, ¿ok? Y luego tienes un nombre. Y a nivel de lo que es el framework de agentes del Semantic Kernel, crear un agente es algo extremadamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es instanciar una clase del tipo Chat Completion Agent y a esa clase que la estamos instanciando aquí, le tenemos que dar las siguientes cosas. Le tenemos que dar unas instrucciones, que son las que yo tenía aquí definidas arriba. Tenemos que darle un nombre, el cual también tenía definido ahí arriba. Le asignamos una instancia del Semantic Kernel para que pueda hacer lo que tenga que hacer, llamar a funciones, integrarse con un LLM o lo que sea. Y finalmente tenemos que darle un conjunto de instrucciones de cómo queremos que se ejecute. Si tiene que llamar a funciones, que lo haga de manera automática y que el resultado nos lo devuelva en un objeto JSON, aunque a veces esto puede fallar y nos puede devolver las cosas en texto plano. Y finalmente, lo único que tenemos que hacer a este agente dentro de su kernel es meterle una serie de plugins. Estos plugins son las funciones que va a llamar de manera automática. Aquí he definido básicamente una para saber qué fecha es actualmente, de manera que si le pedimos el tiempo en una determinada ciudad, en una determinada fecha, lo pueda saber calcular. La parte de a quién tiene que llamar para obtener el estado del tiempo o del clima, y finalmente un plugin de Adaptative Cards para que si el resultado es un Adaptative Card, sepa cómo formatearlo. Estos plugins que tenemos aquí los he definido en el proyecto Demo Plugins, con lo cual aquí puedes ver libremente cómo es el código. En el caso del clima o del tiempo, el del Weather Forecast Plugin, lo que estoy utilizando es un servicio que se llama Weather Stack, que ya lo he utilizado en otras demos. ¿Ok? Es un servicio completamente gratuito, te va a pedir una API key. Utilizando ese API key, este servicio te permite hacer 30 consultas al día del tiempo o el clima en una ciudad que tú le des en específico. Yo aquí, por ejemplo, le estoy poniendo el nombre de la ciudad que queremos encontrar la información. ¿Ok? Toda esta configuración la vamos a meter dentro de un bot. Ese bot, aquí ya tenemos la configuración. Ahora la voy a explicar, la del app settings. Este es el bot que vamos a utilizar o que vamos a crear utilizando el Microsoft 365 SDK. ¿Ok? No estamos usando el bot framework, estamos usando el nuevo. Y una de las primeras cosas que aparece cuando utilizamos ese nuevo framework es que cambia completamente la forma en la que definimos las conexiones al servicio del Azure Bot. Voy a poner este aquí y voy a poner al lado cómo sería con el Bot Framework para que lo podamos ir comparando, para empezar ya esa comparación, ¿ok? Voy a poner una al lado de la otra. Segundo, pongo esto por aquí, esto lo quito, muy bien. Lo que tienes a la izquierda es la configuración típica de un bot creado con el Bot Framework. Y lo que tienes a la derecha es la configuración que será, supongo yo, si no lo cambian, típica en un proyecto que utilice la librería de agentes de Microsoft 365. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando antes queríamos conectarnos al Azure AI Bot utilizando el Bot Framework, solo necesitábamos proporcionar 4 valores, que son estos que veis aquí, ¿vale? El valor de
el ID de la aplicación, porque recordemos que un bot básicamente está vinculado a una app registration, por lo tanto también una contraseña que tiene que tener. Finalmente, un tenant en caso de que sea single tenant o vacío en caso de que sea multi-tenant, y un app type, donde le decimos si es multi-tenant, single tenant o managed identity. Con estos 4 valores era que este código se podía autenticar contra el servicio del Azure Bot y de esa manera establecer una comunicación segura para que pasasen los mensajes de los usuarios. ¿Qué ocurre ahora cuando utilizamos la nueva librería? Que lo primero que notamos es que nos va a aparecer una nueva sección que se llama Connections. Y dentro de esa Connections es que nos aparece un Bot Service Connection. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la nueva librería la idea es que no solo sirva para conectarse con el servicio del Azure AI Bot, sino que sirva para conectarse a otros servicios adicionales como puede ser un iSearch, un Bing, etc. Por lo tanto, el bloque de conexiones lo que le va a proporcionar la librería son diferentes medios para que sepa cómo conectarse a diferentes recursos en la nube. Incluso podríamos extenderla para que se conecte a recursos propios, a servicios que estén en otra nube o a servicios que estamos desarrollando y que exponemos a través, por ejemplo, de una API REST. En ese sentido, ¿cómo sabe cuál es la manera que tiene de autenticarse o de conectarse a ese servicio? Pues es un poco rollo Reflection. No creo que sea Reflection, pero parece un poco Reflection, porque si te das cuenta, aquí tenemos un bot Service Connection, pero inmediatamente le decimos que utilice un assembly y un tipo en concreto. Ese assembly es el que permite la autenticación habitualmente contra un Entra ID. Donde le suministramos un secreto, un client ID, un tenant, y nos autentica contra ese Entra ID, nos devuelve un token y con ese token ya podemos conversar. No es muy diferente a lo que se hacía con estos 4 parámetros del Bot Framework, pero aquí es como más específico que estamos yendo contra un Entra ID. Mientras que con el Bot Framework íbamos muy específicamente contra el iBot, el Azure AI Bot, aquí estamos claros que estamos yendo contra un Entra ID para poder autenticarnos contra el Azure AI Bot. A eso le metemos también cuál es el tipo de autenticación que queremos, que en este caso es un Client Secret. Y a partir de ahí es donde vienen los paralelismos con la otra librería. Por ejemplo, por un lado vamos a tener el Client ID. El Client ID es lo que antes era para nosotros el App ID. Luego vamos a tener lo que es el Client Secret, que es lo que antes era para nosotros el App Password. Luego tenemos el Tenant ID, que era lo que antes para nosotros era el app Tenant ID, en caso de que fuera un single tenant o un Managed Identity User. Fíjate que este valor, el app type, ya no está disponible, con lo cual habría que investigar cómo sería el bot connection en caso de que sea un Managed Identity, en vez de ser un Application Registration. El resto son cosas que podremos encontrar en la típica aplicación que se integra con el Entra ID. Tenemos una URL que es el endpoint de la authority con el cual se realiza la autenticación y tenemos una serie de scopes con los cuales le decimos para qué servicio es. Y aquí claramente podemos ver que dice api.botframework.com, que es el scope que tiene el Azure AI Bot. ¿Okay? Con lo cual, lo que han hecho es convertir estos 4 parámetros que tenemos en el Bot Framework en algo un poco más complejo, pero también podríamos decir mucho más adaptable, porque nos va a permitir realizar diferentes maneras de conectividad y además, dentro de ese esquema de connections, el poder meter más servicios dentro de lo que es el soporte de la librería. Mientras que en Bot Framework era solo para conectarte con el Azure AI Bot, en el caso del Microsoft 365 Agent SDK es para conectarte con muchas más cosas. Por ejemplo, podríamos crearnos un agente que no necesariamente es conversacional, es decir, no es un bot, pero que nos permita integrarnos con el Microsoft Graph para obtener información del Microsoft 365 o contra un Azure AI Search para buscar información que tengamos dentro de esos índices. Esta es una de las principales diferencias, ¿vale? Luego, para lo que es la demo, la parte esta que te contaba del weather, lo que necesitas es proporcionar un access key. Esto lo tengo en ambos ejemplos. Este access key lo puedes conseguir gratuitamente conectándote a WeatherStack y abriendo una cuenta gratuita. El resto de la configuración es exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo siguiente que cambia? Vamos a ver estructuralmente cómo serían estos proyectos a nivel de una solución, ¿ok? El primero que tengo es el que utiliza la librería de agentes. El segundo que tengo es el que utiliza la librería del Bot Frame. En general, si te das cuenta, son prácticamente idénticos. Tengo un controller por aquí, tengo una parte de controllers por aquí, tengo una parte de handlers, tengo otra parte de handlers por aquí, y luego también tenemos la parte de lo que es el
el programa CS, esto no ha cambiado, esto tampoco ha cambiado por aquí. Lo que sí cambia es que en el de agentes no tengo los adapters, mientras que en el del bot framework sí tengo las llamadas clases adapters. Recordemos un poco qué es un adapter. En la idea del Azure AI Bot, tú lo que tienes son canales por los cuales tú puedes recibir lo que los usuarios te están preguntando. Este lo centraliza y se lo pasa a algo que llamamos el backend del bot o el bot handler. Básicamente es un código, este código en concreto, que es el que recibe esa información para poder procesarla. Pero claro, los canales no son todos iguales. Teams no se comporta igual que un canal web y WhatsApp no se comporta igual que Teams. Con lo cual, el tener un adaptador nos va a permitir identificar y cambiar el comportamiento de nuestro bot, agente, copilot, como lo quieras llamar, en base al canal desde el cual tú estás recibiendo esa comunicación del usuario. Pero fíjate que en el modelo de los agentes eso desaparece o parece desaparecer, porque ahora veremos qué es lo que han mejorado en ese apartado. Porque es cierto que la parte de los adapters es bastante compleja de gestionar a nivel de código. Vamos a comparar lo que es un controller con el otro. Ambos controllers los he llamado igual, pod controller y bot controller, ¿ok? Veamos a ver que el que tengo a la izquierda es el de el bot framework y el que voy a tener a la derecha, en lo que me deje, aquí. Ah, vale, ¿no quieres? Ahí, vale, ahora sí. El que tengo a la derecha es el de los agentes, el que tengo a la izquierda es el del bot framework. Y lo que podemos ver es que son exactamente iguales a nivel de código. Tengo una clase que es un controller que lo que hace es recibir una interfaz de tipo ibot, el otro también recibe una interfaz de tipo ibot. Voy a tener un endpoint que es un post, el cual lo que va a hacer es pasar la llamada a un método que se llama process_async, que recibe el request, el response, el bot y un cancellation token. Por lo tanto, ¿qué realmente está cambiando? Pues vamos primero por lo obvio. Lo obvio es que han cambiado los espacios de nombres. Donde antes yo tenía el Microsoft Bot Builder, ahora tengo es el Microsoft Agent. Fíjense que cambia la parte de dónde obtengo la información. Cosas como el eBot Framework HTTP Adapter o la interfaz eBot, ¿ok? Están en diferentes interfaces, en diferentes espacios de nombres. En el caso del Bot Framework estaba en el Bot Builder directamente. En el caso de la de agentes está en protocols.primitives. Luego tenemos la parte de lo que es cómo nos integramos o dónde esto se está ejecutando. En este caso, la parte de integración en el Bot Framework nos la daba el espacio de nombres Microsoft Bot Builder Integration ASP.NET.Core, mientras que en el caso de la librería de Microsoft Agents nos lo está dando es Hosting ASP.NET Core. Es decir, que uno era una integración y el otro lo ve más como un lugar donde hosteas la aplicación. Pero al final del día son más o menos igual. Otro cambio importante a destacar es el nombre de la interfaz del adaptador. En el caso del Bot Framework, la más común de utilizar era la Bot Framework HTTP Adapter, porque era por donde recibíamos comunicación a través del adapter. En el caso de la librería de agentes de Microsoft 365, se llama eBot HTTP Adapter. Tiene sentido. Quitan la parte del framework para que ya no haya un bot framework. Esto es básicamente un adaptador para un bot, para algo que nos va a estar llegando desde el Azure AI Bot. Así que, diferencias. La primera, los espacios de nombres, claramente. Vemos que hay un reordenado, hay cosas que aparecen en algo que es Protocols Primitive y otra que se va a Hosting, mientras que en el otro estaba directamente en la raíz de lo que era la parte principal de la librería, que era el Microsoft Bot Builder, y luego la parte de Hosting en realidad es algo de integración. Y finalmente, el nombre de la interfaz del adaptador, donde son exactamente iguales, pero una ya no tiene la palabra framework y la otra no tiene la palabra framework y la otra sí lo mantiene. Esto en cuanto al controller, que es nuestro punto de entrada, porque como les suelo decir a mi gente, un bot o un assistant o un copilot no es más que un triste API REST con un solo endpoint muy simple. Vamos a ver qué es lo que pasa a nivel de los handlers, ¿vale? Lo que es el bot en sí, donde tenemos los eventos del bot, ¿no? ¿Qué hacemos cuando entra una persona nueva hablando con el bot? ¿Qué pasa cuando nos llega un nuevo mensaje? Etcétera, etcétera. Vamos a comparar ambos, ¿ok? Nuevamente, voy a poner a la derecha el que corresponde a... no me quiere hacer caso. Voy a poner, como siempre, a la derecha el que corresponde a la nueva librería, la de Microsoft 365 Agents, y a la izquierda la del Bot Framework.
Fíjate, prácticamente es exactamente el mismo código. Son 54 líneas en ambas, son los mismos métodos. De hecho, voy a expandir el de el onMessageActivity para que veas que el código es exactamente igual. De hecho, las clases internas que tenemos dentro, la famosa interfaz de iActivity, sigue estando en ambas. El TurnContext, la interfaz iTurnContext, la interfaz iMessageActivity, sigue estando en ambas librerías. Está en las dos por igual. Es decir, que lo que son los tipos a momento de hoy no han cambiado, son los mismos tipos. Con lo cual, la única diferencia entre estos dos adaptadores son las referencias, que por un caso teníamos bot builder y bot schema, y en la otra lo que tenemos es protocols adapter y primitives. En adapter es donde vamos a tener la clase activity handler, que se llama igual a la que estaba en el bot framework, y en el caso de las primitives es donde vamos a encontrar clases como el iActivity o el iTurnContext. Pero el código es el mismo. Es decir, que si yo quisiera modernizar un proyecto que tengo con el bot framework y lo quiero llevar a la nueva librería, por lo menos lo que es a nivel de controller y a nivel del handler, los cambios son muy pequeños. Cambios en los espacios de nombres y en el controller, tomar en cuenta que ha cambiado la interfaz del adaptador. De resto, lo que va a venir a cambiar es lo que tenemos dentro del program CS. Solo por recordar, en el caso del bot framework tenemos que crear un adapter. En este caso yo he creado uno que hereda del Cloud Adapter, ¿okay? Que es el típico adaptador que nos da la librería para algo que va a estar desplegado en la nube, habitualmente en Azure. Y de resto lo que tengo aquí es una gestión básica de errores. Entonces, las diferencias grandes las vamos a tener en la parte de lo que es la inyección de dependencias o configuración de nuestro programa. Nuevamente voy a poner a la izquierda el bot framework y a la derecha la parte de los agentes. Lo primero que tenemos es un poco de boilerplate que yo suelo poner en mis proyectos, que es de cómo vamos a leer la configuración del app settings, y luego tenemos la parte donde agregamos soporte a los controles, soportes al HTTP client, que lo necesitamos para poder hacer la llamada a Weather Stack, y luego tenemos la parte donde agregamos el semantic kernel, ¿vale? Que hasta aquí es todo más o menos igual. Luego tenemos la configuración del servicio de Azure OpenAI, que es la inteligencia artificial que utilizo para la parte de los agentes. Leo unas opciones para poder leer la configuración, el API key de Weather Stack, y luego genero a nivel transient, en ambos casos exactamente igual, el servicio del Weather Forecast Agent. Es decir, estoy metiendo el Weather Forecast Agent como una dependencia que vamos a utilizar eventualmente. Y a partir de ahí, también de forma transient, estoy metiendo lo que es el bot, con su interfaz iBot. Una está en un espacio de nombres diferente al de la otra. Ahora, donde sí hay cambios es en la forma en la que nosotros configuramos la parte propia del bot. Si nos damos cuenta, en el bot framework, antes lo que hacíamos, lo voy a poner un poquito más para acá, era que definíamos como singleton una clase que nos iba a dar la configuración de autenticación contra el servicio del Azure iBot. Es esta clase, configuration bot authentication, la que lee esos 4 valores que teníamos en el app settings. Y luego creábamos como singleton la interfaz, usando la interfaz iBot Framework HTTP Adapter, el adapter que teníamos en la otra parte. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos vamos a la nueva librería? Pues una de las cosas más interesantes es que la parte del adapter ya nos lo dan como un método de extensión. Aquí estoy metiendo el Cloud Adapter, mientras que en el otro yo tenía que crearme mi propio adaptador que heredaba de Cloud Adapter. Aquí ya solamente con esta instrucción ya me están metiendo un Cloud Adapter. Luego, la parte de conexiones, con el Configuration Connection, este es el que lee esa sección de connections que tenemos en el app settings. Y luego, la parte de eChannel Service Client Factory, lo que hace es agregar una clase que se llama REST Channel Client Factory, que es para la comunicación con un API REST. Solamente con estas 3 líneas ya tenemos configurado lo que es la parte del nuevo agente, mientras que en el lado del bot framework pues eran un par de líneas. Aquí estoy excluyendo un montón de más cosas que hay, como son la parte de los middlewares que podía tener un bot, la parte del telemetry client que podía tener un bot, que también está soportado en la nueva librería, y las interfaces se llaman prácticamente igual, simplemente que están en otro espacio de nombres distinto. Entonces, fíjense cómo los dos programas CS son prácticamente iguales, solamente han cambiado en un par de líneas de una a la otra. Y por supuesto, hay importantes cambios en lo que son los espacios de nombres. Mientras que para el bot framework todo es Microsoft Bot Builder algo, en el caso de la nueva librería es Microsoft.agents algo, ¿ok?
aquí sí notamos de que han hecho una mayor dispersión de los tipos en espacios de nombres como un poco más específicos. Creo que es parte de esa estrategia que quieren seguir de que todas las cosas estén ahora reordenadas de otra manera y que sea un poco más sencillo o más intuitivo el poder encontrarlas. De resto, todo es exactamente igual, ¿ok? Bueno, acá tenemos otra diferencia, no lo había notado antes, es el hecho de que tenemos los handlers, que también lo tenemos en la otra librería, pero la parte de adapters, entre comillas, desaparece, ¿ok? Porque ya ellos nos están proporcionando adaptadores para todas nuestras necesidades. Y ya está, nuevamente, si tuviéramos que, entre comillas, modernizar un proyecto que utiliza el Bot Framework para llevarlo a la nueva librería, es cambio de espacios de nombre y cambio en las líneas de código que se corresponden a la configuración del bot en sí. De resto, todo lo demás, la configuración que tengamos del semantic kernel, de nuestros valores de configuración, de los otros servicios, va a permanecer exactamente igual. Si te estás preguntando por qué razón estoy agregando el bot como transient, es porque el kernel es transient y tanto en la clase que tengo en uno de los servicios como en el otro, ellos toman una dependencia con el Weather Forecast Agent. Y este tiene como dependencia el kernel. Entonces, si el kernel es transient, todas las demás tienen que ser transient para evitar problemas. Ahora bien, ¿cómo probamos esto? Y ya con esto voy a ir cerrando. Lo podemos probar exactamente igual que lo haríamos con cualquier bot que hemos hecho hasta ahora. Pero una cosa divertida y que descubrí hace poco es que había un proyecto que yo pensaba que estaba abandonado y porque estaba abandonado he dejado de utilizarlo, que era el Bot Framework Emulator. Es muy gracioso que si leemos la documentación de la nueva librería, de la de los Microsoft Agents, siguen mencionando que puedes probarlo utilizando el Bot Framework Emulator. Supongo que esto eventualmente le cambiarán el nombre y lo llamarán Microsoft 365 Agent Emulator. Bueno, pero en cualquier caso, este es un proyecto que para mí estaba muerto. Era un proyecto que no había recibido actualizaciones, teniendo un montón de bugs desde el año 2021. Eso es muchísimo tiempo. ¿Ok? Considera que la librería del Bot Framework, que en un momento histórico también se consideró que podía estar muerta, estaba recibiendo actualizaciones aproximadamente cada mes, mes y medio. De hecho, estamos en la versión, como te decía, 4.22.9 y siguen trabajando de cara a la 4.23. Este proyecto para mí estaba muerto y resulta ser que en octubre de este año sacaron una nueva versión. Y entre las novedades, lo que tiene esta versión es que ya no utiliza ngrok para lo que es la comunicación con diferentes servicios, incluyendo el del Azure iBot, sino que ahora utiliza los DevTunnels, que es un proyecto muy interesante de Microsoft, que podríamos decir es la competencia de ngrok. Y que una de las ventajas que tiene es que te genera un túnel que puedes mantener siempre encendido, mientras que ngrok, la versión gratuita, pues al apagarlo te genera una nueva versión del túnel. Este te lo mantiene siempre abierta. Entonces, lo que voy a hacer es probar este servicio y vamos a ver que se comportan exactamente iguales, que de cara a lo que es el usuario o el consumo de estos servicios, no hay ninguna diferencia. Los voy a arrancar el que está hecho con, no, me equivoqué, voy a arrancar primero el que está hecho con el de el Bot Framework, ¿vale? Que es el que teníamos originalmente. Vamos por aquí, Bot Framework. Z Startup Project, lo levantamos por aquí, ¿vale? Esto me debería levantar una consolita, ¿vale? Por un lado, pues me levanta aquí una aplicación que no muestra nada. Por otro lado, aquí me muestra una consolita con todos los posibles errores y yo lo que voy a hacer es que me voy a conectar a él. Para eso yo ya he preparado una configuración de bots, que la tengo por aquí, Bot Framework, conectar, ¿vale? Aquí ya me he conectado. Entonces, lo que le voy a decir es que me dé el tiempo en la ciudad de, por ejemplo, Bogotá, a las 7 de la tarde. Please call me the forecast for Bogotá today at... Uy, lo he escrito mal. Bogotá, today at... Vale, que me diga el pronóstico del tiempo en la ciudad de Bogotá el día de hoy a las 7 de la tarde. Vamos a hacer que esto funcione por aquí. Esto va a tardar un rato mientras la gente se pone a funcionar. Aquí podemos ver todo lo que va ocurriendo con las peticiones y podemos ver que aquí me contestó, en este caso, en formato texto, no en formato tarjeta adaptativa, y me dice cuál va a ser las condiciones. Si te das cuenta, este ha sido el comportamiento utilizando el Bot Framework. Aquí no ha cambiado nada. Voy a parar el proyecto y ahora lo que voy a hacer es que voy a levantar el nuevo, el que está hecho con los agentes. Vamos a levantarlo y vamos a ver que el comportamiento
a nivel de proyecto va a ser exactamente igual. Me va a levantar aquí una página web, me va a levantar también una consola donde puedo ver todo lo que va ocurriendo, y lo que voy a hacer ahora es conectarme a ese. Entonces aquí tengo preparado otro archivo de conexión, en este caso con los agentes, una conexión completamente diferente, ¿vale? Aquí me ha contestado y ahora le voy a preguntar el tiempo, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, España, ¿vale? Para la mañana. Vamos a preguntarle entonces, please tell me the forecast for Valencia, Spain, today a las 8 de la noche, por ejemplo, ¿vale? Esto, nuevamente, está haciendo exactamente lo mismo, pero con otras variaciones, etcétera. Me dice que por favor se lo confirme, le voy a decir que sí. Esto es lo que quiero encontrar, ¿vale? Aquí la gente habrá tenido alguna duda y me estará pidiendo más información. A ver si me contesta. ¿Vale? Y aquí me contestó, y en este caso ha utilizado una tarjeta adaptiva, ¿vale? Si yo me vengo aquí, puedo ver que en alguna parte debería ser capaz de ver el tipo de mensaje. El mensaje, sí, acá me dice, ¿ves? Tarjeta adaptiva, ¿ok? Y bueno, básicamente es eso. Básicamente lo que te quería contar era cómo estamos viendo que está habiendo una especie de cambio dentro de lo que es la librería con la que podíamos construir este tipo de soluciones. Me gustaría saber, que me dejes en comentarios, si piensas que este era un cambio necesario, si, como alguno de mis compañeros en el trabajo dice que esto es básicamente un rebranding por el hecho de que ya no queremos decir bots, sino que lo que queremos es decir copilots, que es también una opinión que yo suelo tener, que creo que bots es un término muy cómodo a nivel técnico, pero a nivel de marketing ya queda como un poco a viejo, o si es algo completamente diferente, si es una nueva estrategia y simplemente inicialmente están reutilizando lo que es antes el Bot Framework. Y también me gustaría saber si utilizas el Bot Framework y si te gustaría conocer algunos trucos que habitualmente hacemos, cosas muy exóticas que hacemos con nuestra librería en el día a día. En cualquier caso, si tienes cualquier pregunta, recuerda dejármela en la descripción, yo trataré de contestarte lo antes posible. Y pues poco más. Si puedes, por favor, suscribirte, si te ha gustado este contenido, suscribirte, darle like, darle a la campanita, ese tipo de cosas que nos ayudan a los que estamos tratando de empezar en este mundillo de crear contenido a sentir que lo que hacemos es aportar valor y que realmente vale la pena lo que estamos compartiendo. En cualquier caso, muchísimas gracias y hasta luego.